Bismillahirrahmanirrahim. El mensaje del Corán. Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano, debido a la gran cantidad y extensión de sus notas. Sura 59. Al-Asr, la concentración. Período de Medina. La mayor parte de este sura, los versículos 2-17, alude, directa o indirectamente, al conflicto entre la comunidad musulmana y la tribu judía de Banu Nadir de Medina y su posterior expulsión. Poco después de la migración del profeta y de sus seguidores a Medina, este firmó un pacto con los Banu Nadir, por el cual estos se comprometían a permanecer neutrales en el conflicto entre los musulmanes y los paganos de Quraysh. Después de la victoria de los musulmanes en la batalla de Badr, en el año 2 de la Égira, los jefes de la tribu judía declararon espontáneamente que Muhammad era en verdad el profeta cuya venida estaba anunciada en la Torá. Pero un año más tarde, después de que los musulmanes fueran casi derrotados en Uhud, los Banu Nadir traicionaron su pacto con el profeta Muhammad y se aliaron con los Quraysh de Meca con el propósito de acabar de una vez por todas con la comunidad musulmana. Como consecuencia de ello, el profeta les planteó la alternativa: la guerra o el exilio de Medina llevándose todas sus posesiones. Si aceptaban esta última propuesta, se les permitiría regresar cada año para la cosecha de sus plantaciones de palmeras, que en tal caso seguirían siendo de su propiedad. Aparentando aceptar la segunda de las alternativas, los Banu Nadir pidieron 10 días de tregua que les fueron concedidos. Durante este periodo conspiraron en secreto con los hipócritas árabes de Medina, cuyo jefe era Abdallah ibn Ubay, y este prometió apoyarles con un ejército de 2000 combatientes en caso de que decidieran quedarse en sus asentamientos fortificados de las afueras de la ciudad. Así pues, no abandonéis vuestros hogares. Si los musulmanes os atacaran, lucharemos a vuestro lado. Y si consiguen expulsaros, abandonaremos Medina con vosotros. Los Banu Nadir aceptaron su consejo, desafiaron al profeta y tomaron las armas. Iniciada la contienda, los musulmanes pusieron sitio a sus fortalezas durante 21 días, sin que en realidad se produjeran combates. Pero como la ayuda que Abdallah ibn Ubay les había prometido no se materializaba, los Nadir se rindieron en el mes de Rabi al-Awwal del año 4 de la Égira y pidieron la paz. Su petición fue aceptada a condición de que abandonaran Medina, llevándose consigo todos sus bienes muebles, pero no sus armas. La mayoría emigró a Siria formando una caravana de unos 600 camellos. Solo 2 familias optaron por quedarse en el oasis de Jaibar, mientras que unos pocos individuos llegaron hasta Al-Hira, en la Baja Mesopotamia. Como muestran los versículos 7-8 de este sura, sus campos y plantaciones fueron confiscados. La mayor parte fue repartida entre los musulmanes necesitados y el resto fue reservado para cubrir las necesidades de la comunidad islámica. Como ocurre siempre en el Corán, estas referencias históricas sirven como ilustración de una verdad espiritual. En este caso, la lección de que los creyentes, aunque sean inferiores en números, bienes y equipamiento, acabarán imponiéndose a sus enemigos si se mantienen realmente conscientes de Dios. Pues como afirman los versículos inicial y final de este sura, solo Él es todopoderoso, realmente sabio. La fecha de revelación es el año 4 de la Égira.
El título convencional de Sura reproduce la mención de la concentración de guerra en el versículo 2. Si bien algunos de los compañeros del profeta, por ejemplo, Inabás, solía referirse a él como el Sura Bani an-Nadir, Tabari. Corán. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Todo cuanto hay en los cielos y todo cuanto hay en la tierra proclama la infinita gloria de Dios, pues sólo Él es todopoderoso, realmente sabio. Él es quien hizo salir de sus casas para su primera concentración de guerra a aquellos seguidores de una revelación anterior que estaban empeñados en negar la verdad. Nota. Acerca de esta referencia histórica y las que siguen, véase la introducción a este sura. La tribu de Banu Nadir, que por ser judíos son incluidos naturalmente entre al-Kitab, seguidores de una revelación anterior, son descritos como aquellos que estaban empeñados en negar la verdad, al-Ladina Kafaru, por haberse vuelto contra el profeta, a pesar de su admisión previa de que él era, en efecto, el portador del mensaje de Dios anunciado en sus propias escrituras sagradas, Deuteronomio 18, 15 y 18. Corán. No pensasteis que saldrían sin ofrecer resistencia, igual que ellos pensaron que sus fortalezas les protegerían de Dios. Pero Dios cayó sobre ellos por donde no lo esperaban. Nota. Literalmente, por donde no pensaban que fuera posible. Alusión al incumplimiento por parte de Abdalá y Nubay de su promesa de ayuda. Corán. E infundió el terror en sus corazones. Y entonces destruyeron sus hogares con sus propias manos y a manos de los creyentes. Nota. Como se menciona en la introducción al Sura, en un principio los Banu Nadir habían firmado con la comunidad de musulmanes un pacto de no interferencia mutua y de que vivirían en Medina como vecinos amistosos. Y aún después, cuando se hizo patente su enemistad hacia los musulmanes y se les ordenó emigrar, se les permitió conservar sus plantaciones. Sin embargo, su posterior traición hizo que se perdiera su ciudadanía y el derecho a la propiedad de sus casas y tierras, y de esta forma destruyeron sus hogares con sus propias manos. Corán. Aprended de esto, oh vosotros dotados de perspicacia. Y si Dios no hubiera decretado el destierro para ellos, les habría impuesto en verdad un castigo aún mayor en esta vida. Pero en la otra vida les aguarda el castigo del fuego. Esto por haberse opuesto a Dios y a su enviado. Y quien se opone a Dios y a su enviado, ciertamente Dios es severo dando escarmiento. Aquellas palmeras suyas que cortasteis, oh creyentes, o que dejasteis en pie sobre sus raíces, fue con la venia de Dios. Nota. Para facilitar las operaciones militares contra las fortificaciones de los Banu Nadir, Abdalá ibn Masur, citado por Zamakhshari. Sin embargo, debe mencionarse que, a excepción de estas rigurosas exigencias de la guerra, la destrucción de los bienes del enemigo, y en particular los árboles y las cosechas, había sido y continuó siendo prohibida por el profeta. Tabari, Bagawi, Zamakhshari, Razi, Inkatir. Y como tal prohibición forma parte de la ley islámica. Corán. Y para que él confundiera a los perversos. No obstante, recordad, todo lo que Dios entregue a su enviado del botín capturado al enemigo. Nota. Literalmente de ellos, de los Banu Nadir. Corán.
Vosotros no tuvisteis que espolear caballo, camello alguno para conseguirlo. Nota. No tuvisteis que luchar por ello, ya que el enemigo se rindió sin presentar batalla. El término fai, sustantivo derivado del verbo faja, él devolvió algo o lo entregó, se aplica exclusivamente en el Corán y en las tradiciones a los beneficios de la guerra, sean tierras, tributos o indemnizaciones, obtenidos a cambio de paz de un enemigo que se haya retenido antes de que se entablen combates. Talla Larus. Corán. Sino que Dios da a sus enviados poder sobre quien Él quiere, pues Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Todo lo que Dios entrega a su enviado del botín capturado a la gente de las ciudades pertenece a Dios y al enviado. Nota. Y no a los combatientes musulmanes, como ocurre con frecuencia en el Corán. La expresión Dios y el enviado es también aquí una metonimia por la causa islámica, o en su caso, por un gobierno que se rija por las leyes del Corán y las enseñanzas del profeta. Corán. A los parientes de creyentes fallecidos, a los huérfanos, a los necesitados y al viajero. Nota. 841. Que hace referencia al botín capturado tras un combate, del cual solo un quinto se reserva a las 5 categorías susodichas. Por el contrario, los beneficios obtenidos como FAI se destinarán exclusivamente a los beneficiarios mencionados bajo esos 5 encabezados. Corán. Para que no sea un beneficio que circule entre aquellos de vosotros que sean ya ricos. Así pues, aceptad complacidos lo que le he enviado. Nota. O bien, en épocas posteriores, el jefe del Estado Islámico, que es quien tiene que decidir, en función de las prioridades, cómo debe utilizarse la porción de Dios y su enviado para mayor beneficio de la comunidad. Corán. Os dé de ello, y absteneos de exigir lo que os niegue, y sed conscientes de Dios, pues ciertamente Dios es severo dando escarmiento. Así, una parte de esos beneficios de la guerra se destinará a los pobres de entre esos que han abandonado el ámbito del mal. Los que han sido expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes por buscar el favor de Dios y su complacencia, y que ayudan a la causa de Dios y su enviado. Esos precisamente son los veraces. Y les será ofrecida también a los pobres de entre esos que antes que ellos. Nota. Antes de la llegada de esos que han abandonado el ámbito del mal. Corán. Estaban establecidos en este territorio y en la fe. Esos que aman a los que acuden a ellos buscando refugio y no abrigan en sus corazones rencor alguno por lo que se les ha dado, y los prefieren a sí mismos, aun viviendo ellos en penuria. Nota. Esto se refiere, en primer lugar, a los Ansar, auxiliares de Medina, que habían entrado en el Islam antes de que el profeta y sus seguidores de Meca emigraran a su ciudad y que recibieron a los refugiados con extrema generosidad, compartiendo con ellos sus casas y sus bienes como hermanos. En sentido general, esto es extensible a todos los verdaderos creyentes de todas las épocas que viven libres y seguros en territorios del Islam y que están dispuestos a recibir con los brazos abiertos a cualquiera que se haya visto forzado a dejar su tierra para poder vivir de acuerdo con los dictados de su fe. Corán. Pues los que están a salvo de su propia codicia, esos precisamente alcanzarán la felicidad. Nota. Se señala aquí que son la avaricia y la tacañería
los principales obstáculos a vencer para alcanzar la felicidad en esta vida y en el más allá. Sura 102. Corán. Y los que vienen después de ellos. Nota. Todos los que llegan a creer en el Corán y en su profeta. Razi. Corán. Imploran, oh sustentador nuestro, perdónanos nuestros pecados y también a esos hermanos nuestros que nos precedieron en la fe, y no permitas que nuestros corazones abriguen pensamientos o sentimientos impropios hacia ninguno de los que han llegado a creer. Oh sustentador nuestro, realmente tú eres compasivo, dispensador de gracia. ¿No ves cómo esos que disimulan siempre sus verdaderos sentimientos? Nota. Los hipócritas de Medina. Corán. Dicen a sus hermanos que niegan la verdad entre los seguidores de una revelación anterior. Nota. Los Banu Nadir. Por la forma en que está redactado el versículo siguiente, parece que todo este pasaje, versículos 11-14, fue revelado antes de que los musulmanes se dispusieran a atacar las fortificaciones de los Banu Nadir. Los versículos 12-14 podrían tener carácter profético, anunciando lo que habría de ocurrir. Zamakhshari. Como alternativa, el pasaje puede entenderse también, en un sentido más amplio e intemporal, como referido a la falsedad e inutilidad inherentes en cualquier alianza entre gentes que abiertamente rechazan la verdad y otras gentes indecisas y faltas de convicción que no tienen ni voluntad para comprometerse con una proposición espiritual ni el coraje moral de declarar abiertamente su falta de fe. Corán. Si sois expulsados, ciertamente nos iremos con vosotros, y jamás obedeceremos a nadie en contra de vosotros. Y si sois atacados, ciertamente acudiremos en vuestra ayuda. Pero Dios es testigo de que mienten descaradamente, pues si esos con los que se han comprometido son expulsados en realidad, no se irán con ellos. Y si son atacados, no acudirán en su ayuda. Y en caso de que intenten ayudarles, volverán de seguro la espalda y huirán. Y al final ellos mismos no encontrarán auxilio. No, creyentes, vosotros infundís en sus corazones un temor más intenso que su temor a Dios. Esto porque son gentes que no alcanzan a comprender la verdad. Nota. Al no creer en Dios, o en el mejor de los casos, solo a medias, los peligros más inmediatos y tangibles a que se enfrentan en este mundo provocan en ellos un miedo mucho mayor que la idea del juicio final de Dios. Corán. No combatirán contra vosotros, ni siquiera estando juntos, sino desde plazas fortificadas o desde detrás de murallas. Nota. Su significado es, aunque fueran capaces, que no lo son, de formar un frente unificado, solo combatirán contra vosotros desde lo que ellos consideran posiciones de fuerza bien consolidadas. Corán. Sus disensiones internas son profundas. Pensarías que están unidos, pero en realidad sus corazones están enfrentados entre sí. Eso porque son gente que no razona. Nota. Para así conseguir lo que es bueno para ellos, lo que implica que aquellos que carecen de fe y de convicciones morales claras no pueden lograr una verdadera unidad entre sí, sino que se sienten siempre impulsados a cometer actos de agresión unos contra otros. Corán. A ambos enemigos vuestros.
Nota. Esta interpolación, referida tanto a quienes niegan abiertamente la verdad como a los hipócritas, está justificada por el empleo de la forma dual en el versículo 17. Corán. Oh creyentes, les ocurrirá lo mismo que a aquellos que, poco antes que ellos, hubieron de saborear el mal fruto de su conducta. Nota. En primera instancia, se trata de una alusión clara a la derrota de los paganos de Quraysh en la batalla de Badr, Zamakhshari, o según otras autoridades, citadas por Tabari, a la traición y consiguiente expulsión de Medina en el mes de Sawal del año 2 de la Égira, de la tribu judía de Banu Kainuka. Sin embargo, dentro de una perspectiva más amplia, explícitamente indicada en los versículos siguientes, su significado es general y no está restringido a ninguna época o episodio histórico en particular. Corán. Y les aguarda un castigo aún más doloroso en la otra vida, igual que ocurre cuando Satán les dice al hombre: niega la verdad. Pero en cuanto éste ha negado la verdad, Satán dice: ciertamente no soy responsable de ti. Ciertamente temo a Dios, el sustentador de todos los mundos. Nota 848. También 1422. Corán. Pero al final los que niegan la verdad y los hipócritas estarán ambos. Nota. Literalmente, el fin, Akiba, de ambos será que ambos, etc. Corán. En el fuego, en donde permanecerán, pues esa es la recompensa de los malhechores. Oh, vosotros que habéis llegado a creer, sed conscientes de Dios y que cada ser humano mire bien lo que adelanta para el mañana. Y una vez más, sed conscientes de Dios, pues Dios es plenamente consciente de todo lo que hacéis. Y no seáis como esos que se olvidan de Dios, y entonces Él les hace olvidarse de lo que es bueno para sí mismos. Pues son ellos, precisamente, los realmente depravados. Nota. Por haber usado erróneamente la facultad de raciocinio que Dios les había dado y haber dilapidado su potencial espiritual al mantenerse apartados del recuerdo de Dios. Corán. No son iguales los que están destinados al fuego y los que están destinados al paraíso. Los que están destinados al paraíso, esos precisamente serán los triunfadores el día del juicio. Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto en verdad humillarse y hacerse pedazos de temor a Dios. Nota. En contraste con esos que, olvidándose de Dios y de cualquier imperativo moral, están espiritualmente más muertos que una inerte montaña. Corán. Y planteamos todas estas parábolas a los hombres para que puedan aprender a reflexionar. Él es Dios, aparte del cual no existe deidad, aquel que conoce todo lo que es imperceptible a los seres creados, y también lo que éstos pueden percibir con sus sentidos o su mente. Él, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Él es Dios, aparte del cual no existe deidad, el supremo soberano, el santo, aquel de quien depende por entero la salvación. Nota. Literalmente, la salvación, as-salam. Corán. El dador de fe, el que determina que es verdadero o falso. El todopoderoso, el que sojuzga el mal y restaura el bien. Nota.
Considerando que el verbo yabara, del que proviene el sustantivo yabar, combina los conceptos de reparar o restaurar, por ejemplo, de un estado de ruina, mala salud o infortunio, y de obligar o someter a alguien a algo a la voluntad de uno, creo que la susodicha es la mejor traducción del término yabar aplicado a Dios. Corán, aquel a quien pertenece toda grandeza. Absolutamente distante está Él en su infinita gloria de todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. Él es Dios, el Creador, el Hacedor que modela todas las formas y apariencias. Nota. Así lo explicaba Idawi. Los dos términos, al-Bari, el Hacedor, y al-Musawwir, el modelador de todas las formas y apariencias, constituyen aquí, evidentemente, una sola unidad. Corán. Suyos en exclusiva son los atributos de perfección. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra proclama su infinita gloria, pues sólo Él es todopoderoso, realmente sabio,